Buenas tardes, compañeros maestrantes y facilitadora ingeniero magíster Alicia da Silva. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre los equipos de superficie necesarios para la producción de gas, el cual estará desarrollado por los ingenieros Diógenes Zapata, Carlos Herdez y mi persona, Beliusca Bracamonte. Hablemos un poco, comencemos hablando sobre el sistema de producción y sus componentes. El sistema de producción está formado por el yacimiento, la completación, el pozo y las líneas de flujo en la superficie. El yacimiento es una o varias unidades de flujo del subsuelo creadas e interconectadas por la naturaleza, mientras que la completación, el pozo y la facilidad de superficie son infraestructuras construidas por el hombre para la extracción, control, medición, tratamiento y transporte de los fluidos extraídos de estos yacimientos. Hablemos un poco sobre el proceso de producción. El proceso de producción en un pozo comprende el recorrido de los fluidos desde el radio externo de drenaje en el yacimiento hasta el separador de producción en la estación de flujo. En la siguiente figura se muestra el sistema completo con 4 componentes claramente identificados: yacimiento, completación, pozo y línea de flujo superficial. Existe una presión de partida de los fluidos en dicho proceso, que es la presión estática del yacimiento, identificada como PWS, y una presión final o de entrega, que es la presión del separador en la estación de flujo. Bien, ahora conozcamos un poco sobre el recorrido de los fluidos en el sistema, los cuales son el transporte en el yacimiento, transporte en las perforaciones, transporte en el pozo y el transporte en la línea de flujo superficial. En la siguiente imagen vamos a hablar un poco de cada una de ellas. El transporte en el yacimiento, el movimiento de los fluidos comienza a una distancia del pozo donde la presión es PWS. Viaja a través del medio poroso hasta llegar a la cara de la arena o radio del hoyo, donde la presión es identificada como PWFS. En este módulo, el fluido pierde energía en la medida que el medio sea de baja capacidad de flujo, presente alguna restricción en la cercanía del hoyo, como puede ser daño, y si el fluido ofrezca algún tipo de resistencia. ¿Okay? Seguimos con el transporte en las perforaciones. ¿Okay? Los fluidos que son aportados por el yacimiento atraviesan la completación, que puede ser un revestidor de producción cementado y perforado, que normalmente es utilizado en formaciones consolidadas, o un empaque con grava, que normalmente se utiliza en formaciones poco consolidadas para el control de arena. En el primer caso, la pérdida de energía se debe a la sobrecompactación o trituración de la zona alrededor del túnel perforado y a la longitud de penetración de la perforación. En el segundo caso, la pérdida de energía se debe a la poca área expuesta al flujo. Al atravesar la completación, los fluidos entran al fondo del pozo con una presión de PWF. Ya dentro del pozo, los fluidos ascienden a través de la tubería de producción, venciendo la fuerza de gravedad y la fricción con las paredes internas de la tubería. Llegan al cabezal de pozo con una presión identificada como PWH. Finalmente, al salir del pozo, si existe un reductor de flujo en el cabezal, ocurre una caída brusca de presión que dependerá fuertemente del diámetro del orificio del reductor. A la descarga del reductor, la presión es la presión de la línea de flujo, luego atraviesa la línea de flujo superficial llegando al separador en la estación de flujo con una presión igual a la presión del separador, donde se separa mayor parte del gas y del petróleo. En este caso, cuando se hable de una producción que sea de gas asociado al petróleo. ¿Okay? Bien, vamos a hablar un poco sobre la capacidad de producción del sistema. Bien. La pérdida de energía en forma de presión a través de cada componente depende de las características de los fluidos producidos y especialmente del caudal del flujo transportado.
de tal manera que la capacidad de producción del sistema responde a un balance entre la capacidad de aporte de energía del yacimiento y la demanda de energía de la instalación para transportar los fluidos hasta la superficie. ¿Okay? La suma de las pérdidas de energía en forma de presión de cada componente es igual a la pérdida de energía total, es decir, a la diferencia entre la presión de partida, identificada como PWS, y la presión final, tal y como se muestra en pantalla. Los saluda cordialmente Diógenes Zapata. En esta oportunidad les voy a estar hablando un poco sobre lo que son los equipos que podemos conseguir a nivel de superficie cuando hacemos el recorrido en un área que contiene un yacimiento de gas. Bien, sabemos que también este puede estar asociado a petróleo. Por lo general es así. En este caso, bueno, comenzaremos hablando sobre lo que es el árbol de Navidad, el cual no es más que una serie de válvulas interconectadas entre sí, bien, las cuales tienen como función o su objetivo principal es regular el flujo de los fluidos que estamos extrayendo del yacimiento. Como podemos observar acá en la imagen, estas son las válvulas que permiten la regulación de dicho fluido. El árbol de Navidad también tiene un elemento llamado cabezal del pozo, el cual está a nivel de subsuelo siempre, y este es el punto intermedio que une lo que sería el tubing o la tubería de producción con el árbol de Navidad. ¿Bien? Otros equipos importantes a nivel de superficie en la producción de lo que sería un yacimiento de gas vendría siendo lo que son las líneas de flujo, las cuales son extensiones de diferentes tuberías con diferentes diámetros, cuyo objetivo principal es transportar el fluido desde el árbol de producción, que ya lo acabamos de ver, hasta los múltiples de producción, las plantas de tratamiento. Inclusive se usa mucho lo que son los gasoductos para transportar dicho gas que se produce en nuestro yacimiento hasta los puntos de comercialización. ¿Bien? Obviamente este gas tiene que pasar por una serie de procesos en las plantas compresoras, etc. Bien, podemos decir que están hechas, estas tuberías están hechas con un material de acero al carbón y están recubiertas con una película anticorrosiva para evitar la abrasión de agentes externos como la lluvia, el sol, entre otros. Y bueno, los espesores están diseñados de la siguiente manera. Tienen muchísimas normas, las cuales van a depender primero y principal del cliente, de factores climáticos y de factores que tienen que ver con la ingeniería del yacimiento en sí, con la energía que pueda aportar este fluido. Pero bueno, podemos decir que la caída de presión a lo largo de la línea de flujo, la cual se calcula generalmente utilizando modelos multifásicos como lo son los espesores óptimos del tipo de material a utilizar, tomando en cuenta las presiones de trabajo, los sistemas de limpieza y mantenimiento, los sistemas de protección y los sistemas de anclaje. Bien. Después tenemos lo que sería la estación de flujo. Una estación de flujo es muy parecida a una estación de descarga, faltándole solo facilidades de almacenamiento del hidrocarburo, en este caso el hidrocarburo gaseoso, que es bastante complejo de manejar y bastante costoso también. Entonces podemos decir que bueno, es donde se le da un primer tratamiento, ¿no? Un primer tratamiento de ingeniería al fluido colectado, en este caso el fluido gaseoso colectado en nuestro yacimiento, y tiene como función principal estos 5 puntos que vamos a nombrar a continuación: la recolección de la producción de los diferentes pozos de un área determinada, la separación del gas, de petróleo y agua presente en el crudo a presiones óptimas, hacer posible la realización de pruebas individuales para pozos, proporcionar un sitio para el almacenamiento temporal del petróleo y bombear el petróleo a patio de tanque, y el gas en este caso vendría siendo bombeado hacia las vendría siendo transportado hacia las plantas compresoras. En lo que sería el proceso de manejo de la producción, dentro de la estación de flujo nos conseguimos con lo que son los múltiples de producción, importantísimo dentro de lo que serían los equipos de superficie de producción de cualquier hidrocarburo, bien sea líquido o gaseoso. Son construidos de manera tal que permitan desviar la corriente total de producción en un pozo cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo recibo a través de esto que está acá, que serían las líneas de cada pozo, recibo y uno la producción de distintos pozos en una sola línea. Bien, también me permite derivar o desviar la producción de dichos pozos de manera tal que yo pueda irlos probando uno por uno. Esto me va a servir
como ingeniero para saber si tengo un caudal que me está llegando a la planta de 200 millones de pies cúbicos de gas. Yo puedo desviar la producción de cada uno de ellos para saber cuál es el aporte de cada pozo, y bueno, hacer un estudio de ingeniería acorde a los requerimientos del cliente para saber si debo aumentar o disminuir la producción, de manera tal que también yo pueda saber como ingeniero, de que podamos saber como ingeniero adaptarnos también a la capacidad de procesamiento que tenga dicha planta de tratamiento de gas. Luego tenemos lo que sería la etapa de separación. Esta etapa es súper importante dentro del proceso de hidrocarburos gaseosos en materia de ingeniería de gas a nivel de superficie. ¿Por qué? Bueno, porque en esta etapa se separan los fluidos que aporta el pozo, los fluidos líquidos de los fluidos gaseosos. Muchas veces también esta etapa ayuda a disminuir costos operacionales o mecánicos cuando los pozos también aportan material arenoso. Entonces es un material sólido que obviamente el separador no está diseñado para tratar. Entonces se le colocan antes de dichos separadores unos desarenadores, los cuales hacen o retienen la arena contenida en el fluido para que luego sean separados en sus dos fases, líquida y gaseosa. Bien, en cuanto a la selección y aplicación de los separadores, existen muchísimos factores los cuales influyen o intervienen a la hora de seleccionar y de poner a funcionar cada separador. Como bien sabemos, existen separadores verticales, horizontales y esféricos. Bien, los separadores verticales por lo general son más económicos que los horizontales, pero también son un poco más costosos que los separadores esféricos. Esto varía también el precio en función a la aplicabilidad de los mismos. Bien, por ejemplo, los fluidos del pozo, donde el volumen puede variar ampliamente e instantáneamente, tales como los pozos de levantamiento por gas lift, son muy utilizados estos separadores verticales. También por la disponibilidad del espacio, son más que todo utilizados en plantas de tratamiento de gas, donde debido a que se cuenta con poco espacio, bueno, un separador horizontal o esférico ocupa mucho más espacio que un separador vertical. Allí también se puede denotar de manera bastante amplia la aplicabilidad del mismo. En cuanto a los separadores horizontales, son muchísimas las aplicabilidades que tiene, son muchísimos los diseños a los cuales puede estar sometido. Existe una serie de normas, de reglamentos para el diseño de un separador tanto vertical, horizontal como esférico, y bueno, eso lo podemos buscar en la red, está en todas partes. Pero bueno, como punto más importante podemos decir que el famoso separador horizontal es uno de los más utilizados, también por su aplicabilidad tanto a nivel de superficie como para probar los pozos en los múltiples de producción. De manera individual a boca de pozo también son utilizados para las pruebas de well testing, etcétera, etcétera. También son muy utilizados en las plantas de tratamiento. Son bastante eficientes y bueno, se clasifican de muchas maneras, de muchas formas, dependiendo del cliente, dependiendo de la empresa a la cual esté prestando el servicio. Por ejemplo, acá tenemos un separador horizontal, podemos hablar de su diseño rápidamente, donde por acá entra el fluido multifásico o trifásico, que va a chocar con lo que son estas cosas que están acá, que son llamadas platinas deflectoras. Ahí golpea el fluido y por cambio de sinergia, por cambio dinámico que le damos al fluido, ocurre una primera separación allí. Entonces el gas se libera hacia la parte superior, luego va a pasar por unas platinas de coalescencia. Ese gas en esa platina de coalescencia forma burbujas, forma unas gotas que luego van a caer hasta donde está el control de nivel de agua y de control de crudo. Y bueno, básicamente, para resumirlo de manera muy grande, por así decirlo, porque está bastante resumido, por acá sale el gas y bueno, por acá se libera el petróleo. Esto que está acá es una compuerta de control en la cual puede ser utilizada para la limpieza del separador cuando es puesto fuera de funcionamiento. Es muy utilizado, podemos decir que fluidos con una alta relación gas-petróleo son los indicados, estos tipos de separadores para esos tipos de pozos que tienen una alta RGP. Podemos decir también que aguas arriba de otro equipo de proceso de campo que no funciona propiamente con líquido entrampado en el gas también son ampliamente utilizados. Personalmente los utilicé para pruebas de well testing o pruebas de pozo. Tuve la oportunidad de trabajar con pozos de media y de alta presión,
y bueno, son bastante eficientes los dos. Va a depender también de la aplicabilidad que le den a la hora de realizar dichas pruebas. Obviamente también depende del pozo a cual esté adaptado, ¿no?, para realizar esta prueba. Podemos decir también que tenemos los separadores esféricos, son poco usados actualmente, en realidad son más utilizados en plantas de tratamiento de gas, pero bueno, son más baratos que los horizontales y verticales, son más compactos que los horizontales y verticales también, fáciles de limpiar, mucho más fáciles que un separador vertical o un separador horizontal por la falta de espacio en la escotilla para limpiarlo. Y bueno, los diferentes tamaños disponibles los hacen el tipo más económico para instalaciones individuales de pozos de alta presión. Entre las desventajas, bueno, tenemos que tienen un espacio de separación muy reducido, por lo cual también reduce su eficiencia, sobre todo en pozos que tienen una alta velocidad de flujo. Pozos con alto caudal de gas, tienen alta velocidad de flujo, son muy poco eficientes realmente. Entonces, bueno, hasta acá el tema de los separadores. Bueno, continuando con la presentación de mis compañeros y las etapas de producción de gas, debemos mencionar una bastante importante, que es el proceso de depuración. Es un proceso contiguo al proceso de separación, ya que es algo bastante parecido. Sin embargo, los volúmenes asociados a este proceso como tal van a ser distintos, ya que la proporción de gas va a ser mayor. Este proceso trata el gas que vino de la separación y elimina impurezas tales como el dióxido de carbono o el ácido sulfúrico. Igualmente se recolectan trazas líquidas que puedan quedar de procesos anteriores incompletos y se manda a la producción líquida como tal, la producción de crudo. Sin embargo, como ya mencionamos, la proporción mayor de lo que se está produciendo acá es gaseosa. Este gas se puede usar con dos fines. Puede reinsertarse en el campo, ya sea para pozos inyectores de gas, o se puede usar este gas para producción. En los procesos de inyección también podemos mencionar equipos que necesiten el gas para su funcionamiento. Luego de la depuración de este gas, el gas necesita ser enviado a, puede ser, plantas compresoras o recompresoras, que utilizan equipos llamados compresores para realizar la etapa que vamos a mencionar a continuación, que es la etapa de compresión. Una etapa bastante importante. Estos compresores no son más que máquinas que tienen por finalidad aportar una energía a los fluidos compresibles. ¿Los fluidos compresibles cuáles son? Bueno, pueden ser vapor de agua, gases naturales, pero nos vamos a enfocar en la producción de gas, o sea, compresión de gas. Los compresores actúan sobre estos fluidos y los hacen fluir al mismo tiempo que aumentan su presión. Sabemos que el gas metano es la traza más común del gas que producimos y es uno de los combustibles más requeridos. El transporte de este gas se realiza mayoritariamente por gasoductos y dichos gasoductos contienen o conducen enormes volúmenes de gas y requieren estaciones compresoras o recompresoras para mantener el flujo constante. Por esto la importancia de mantener o de incluir equipos de compresión a lo largo de este proceso. Los equipos que podemos encontrar en campo podemos resumirlos en 4 tipos. Los compresores, que son dinámicos, pueden ser de desplazamiento positivo, reciprocantes o rotatorios. Parte del proceso de la producción del gas natural como tal requiere procesos de deshidratación que nos garanticen eliminar trazas de agua de la corriente de gas. ¿Por qué? Porque el agua trae ciertos inconvenientes al momento de estar presente en estas corrientes. ¿Cuáles pueden ser varios de estos inconvenientes? Bueno, el agua cuando se junta con el gas libre forma hidratos. Estos hidratos son sólidos y suelen taponar las válvulas, las conexiones, las tuberías. El agua puede condensarse en tuberías ocasionando bolsones. El agua presente se junta con el dióxido de carbono y el ácido sulfúrico generando corrosión. El agua baja el poder calorífico del gas. Bueno, en fin, son varias las causas por las que es
ideal retirar los excedentes de agua de la corriente de gas. Para esto existen varias técnicas, puede ser adicionar cloruro de calcio anhídrido, puede haber refrigeración por expansión, la absorción, etc. Por último, en el proceso de la producción del gas natural encontramos el almacenamiento como tal. Esto se lleva a cabo en tanques que no solamente están diseñados para almacenar, sino también para manipular las grandes cantidades o los grandes caudales de gas que son producidos. Estos tanques de almacenamiento normalmente son considerados más longevos y son más grandes que los tanques con otro tipo de uso. Sabemos que el almacenamiento constituye un elemento de sumo valor en la explotación de los servicios de hidrocarburos y que actúa como un pulmón entre lo que es la producción y el transporte. Pero cuando se trata de la producción de gas natural u otros derivados que deben mantenerse a condiciones diferentes a las atmosféricas, necesitamos diseñar estos tanques para dichos fines. Eso sí, la construcción, así como los materiales a emplear, todo esto debe tener un estudio prolijo y técnico para su elaboración como tal. Bueno, espero hayan aprendido, tanto como nosotros, de lo que son los procesos de la producción del gas natural y los equipos utilizados en cada uno de los procesos que hemos visto. Sin más que agregar, no nos queda más que agradecer por su atención y muchísimas gracias.